Profesor, tiene el micrófono apagado. Sí, vamos a dar un espacio para que ingresen los demás. Buenas, profe. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿usted? Muy bien. Bueno, creo que vemos una buena cantidad. Les voy a continuar compartiendo el video para que lo terminen de ver. Lo voy a retroceder al megalodón, por si se les desconectó antes. Ahí nos quedamos. Ujú. De los mares, ya que era carnívoro. Imagínate si era grande que se podría haber comido a una persona de tan solo un bocado. Número 2. El perezoso gigante terrestre, el Megatherium. Su tamaño era tan abismal que llegó a medir hasta 8 metros de alto al poder erguirse sobre sus patas traseras. Se sabe que era un animal omnívoro, teniendo una gran preferencia por los vegetales, y llegó a pesar más de 6 toneladas, por lo que su gran debilidad era su lentitud, ya que era más lento, inclusive, que los elefantes de hoy en día. Así que si hubieses tenido que huir de él, inclusive andando, no hubieras tenido ningún tipo de problema. Número 1. Mamut, pariente de los elefantes. Es seguro el animal extinto más conocido gracias a los espécimens congelados que hay conservados sobre este. El mamut era una especie adaptada al clima extremo de la edad de hielo y llegó a habitar tundras y taigas. Vivió hace entre 150.000 años hasta hace 3.700 años y era totalmente herbívoro. Pesó más de 6 toneladas y llegó a medir 5 metros de largo y 3 metros de altura. Sus poderosos colmillos eran un problema muy grave para aquellos humanos cazadores que convivieron con este. Y esto ha sido todo. Como siempre, déjame tu like para demostrarme que te ha gustado el vídeo, que no te cuesta nada. Vamos a... Muy bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos, lo, lo del video anterior, si ustedes notan, chicos, era para hacer una referencia al tipo de mundo en el que estaban expuestos esos primeros pobladores. Si ustedes se fijan, era un mundo extremo. Y vieron una cualidad que tienen estos animales. No sé si lograron observar, a excepción del megalodón, pues claro. Todos tenían pelaje. Ah, muy bien, todos tenían pelaje. ¿Y por qué cree que tenían pelaje? Para sobrevivir al clima extremo de la nieve. El frío, No es la exactamente. excepción. Exactamente. Muy bien. Entonces, esa era una condición
Ahora, hay otra cuestión que se da en esta etapa, jóvenes, y es la siguiente. Se da la primera forma de división natural del trabajo, donde debido a la facilidad física del hombre, por ejemplo, este se dedica a la cacería y pues la mujer se dedica a la recolección para estar cerca de lo que es el hogar y cuidar pues a la familia. Esta es la primera división natural del trabajo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que recordar que en esta etapa todavía no existía lo que eran divisiones o clases sociales, no habían y no había ningún tipo de organización social. Era comunidad primitiva en su estado más puro. Eso era. Entonces, realmente que fue, incluso esta fue la etapa más larga que hubo, porque vean la cantidad de tiempo entre una y la otra, entre los cazadores y los agricultores. Es bastante tiempo. El proceso de desarrollo de estas sociedades en esta etapa fue bastante lento. Y no era para más, no era para más, pues porque imagínense vivir en esas condiciones en las que ellos vivían. Incluso, no sé si se han puesto a pensar, según lo que plantea, por ejemplo, Paul Rivet en la teoría oceánica de origen múltiple, de haber cruzado estas personas mediante los flujos migratorios que habíamos mencionado y al emprender lo que es ese viaje transatlántico de la Polinesia hasta lo que es América, se tuvieron que haber topado con el megalodón porque existía. Con muchos animales, profe. Exactamente, y otros animales. Pero resalta el caso porque me imagino que, o sea, es un animal monstruoso y de una u otra manera también, pues, bastante violento, agresivo. Y no digamos los riesgos que tenían en tierra las personas. O sea, vieron el tigre de dientes de sable, o sea, vieron las otras especies. Habían especies que ellos cazaban para sobrevivir, el mamut, por ejemplo. Cuando los hombres salían de casa, no es que iban en la mañana y en la tarde venían y ya traían el mamut, no. El proceso de cacería duraba semanas, jóvenes. Semanas. Ellos iban, o sea, estaban mucho tiempo fuera de la casa. Por eso la mujer tenía que quedarse y realizar recolección, porque, o sea, para complementar la dieta. Recoger frutos, tubérculos, raíces. Se preguntarán ustedes cómo se puede determinar con certeza que existieron estas personas. Bueno, existe lo que es para eso las evidencias. Recordémonos de que cuando las sociedades avanzan en su desarrollo pues, en el tiempo, vamos dejando vestigios. Cuando se asienta un determinado grupo poblacional, se van dejando vestigios. Un ejemplo, vaya, en el caso que dejáramos de existir en la ciudad de Choluteca, que desaparezcamos todos, vaya. ¿Cuáles serían los vestigios? Las ruinas, los objetos. A la hora de entender cómo era nuestra forma de vida y qué era lo que hacíamos, los investigadores se van a basar en eso, en los restos que se dejan, como en el caso de los mayas, por ejemplo, o las otras culturas precolombinas. Precolombino es antes de la colonia, por eso es precolombino. Se basan en los hallazgos para poder entender. Y en el caso de estas poblaciones que vivieron pues en este tiempo, los investigadores se han sujeto de eso, de los hallazgos, de las evidencias. Algo que ellos tenían bastante particular era, por ejemplo, que ellos hacían, bueno, los pictogramas en las cuevas, esas formas, algunas formas antropomorfas,
o también algunas formas de dibujos de animales que ellos hacían en referencia a lo que era la cacería. Para ellos una actividad pues sagrada, obviamente, porque prácticamente vivían de eso, pues. Si no cazaban, pues no comían, no complementaban la dieta. Y esas pinturas rupestres en las cuevas las han datado y también han llegado a la conclusión de que tienen esa cantidad de tiempo. Hay unas que varían en edades, obviamente, pero las más antiguas son las que nos indican, pues, y nos hacen que relacionemos estos grupos con lo que se está encontrando. Entonces, fue una etapa bastante compleja. Vamos a ver lo que nos dice el parrafito. Un voluntario que nos quiera leer. Dele, profe. ¿Cuál? Permítame. Aquí, miren, ¿lo puede ver? Sí, Cazadores y profe. recolectores. ¿Se Bien. lo leo? Sí, léalo todo. Dice, es la etapa más prolongada y de más lento progreso cultural. Las poblaciones nómadas, que se asociaban en pequeños grupos llamados bandas, existía la división natural del trabajo, donde los hombres hacían las tareas de mayor exigencia física, o sea, la caza, y las mujeres la de menor exigencia física, o sea, la recolección. Ahí, muy bien. En esencia, eso es esta etapa. En esencia, eso es esta etapa. Ahora, regresemos a nuestra lista y analicemos la segunda. Y vean algo. Y es ahí donde también nosotros tenemos que ver el hecho de que como especies, dentro de lo que es el mundo natural, de una u otra manera estamos inmersos a lo que la naturaleza decida. La naturaleza es esa fuerza omnipresente que determina las cosas. Pero que de una u otra manera, pues, aunque nosotros en nuestro afán de querer tratar de dominarla, de querer tratar de ir más allá, de una u otra manera, pues no lo vamos a lograr. Pues para ese tiempo hubo un acontecimiento que generó un cambio drástico y fue la finalización de la glaciación. Este acontecimiento natural desencadenó una serie de sucesos que vinieron a marcar eternamente lo que es la historia de la humanidad. Vamos al mapa. Si ustedes ven, les había explicado al inicio, cuando estaba vigente la glaciación durante la primera etapa, y en esa etapa vivía, pernoctaba lo que era la megafauna, hasta donde llegaban las condiciones de frío polar, ¿verdad? Cuando finaliza la glaciación, el frío perpetuo comienza a retroceder y a ir yendo más al norte. Al ir retrocediendo poco a poco, las zonas donde antes había bastante condiciones de frío comienzan a tener un clima más cálido. Al haber un clima más cálido, para uno fue desventaja y para otro fue ventaja. Fue la de ganar y perder al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque para las especies animales que ya estaban adaptadas, este cambio drástico vino a generar en cierta manera parte de extinciones. No del todo.
El detalle de que al reducirse la cantidad de especies, generó el hecho de que, por ejemplo, acordémonos de que los grupos humanos, cuando se comenzaron a sentarse, comenzaron a dispersarse. Y obviamente que comenzaron a multiplicarse también, acordémonos. Recordemos de que no son, no, o sea, el proceso de poblamiento no es estático. Una vez que llegan, comienza la dispersión de las poblaciones y se comienzan a dispersar. Al haber un crecimiento exponencial, obviamente, pues que hay mayor presión en los recursos. Es como actualmente, cuando hay una explosión demográfica, cuando hablamos de demografía, estamos hablando de aumento de la población, hay mayor presión en los servicios, en lo que es, por ejemplo, los servicios a la salud, educación, hay más demanda, pues. O sea, es un término, pues, aplicable incluso a la ley de la oferta y la demanda en lo que es economía. Pues bien, en esta situación, cuando los animales comienzan a experimentar este cambio rotundo, también lo comienzan a resentir las poblaciones que de una u otra manera dependían de esos animales que ahora les estaba costando conseguir más. La cacería, obviamente que vino a terminar de complementar la desaparición física o la extinción de estas especies. Por eso lo aclaro, vino a complementar. No fue un suceso que fue decisivo para que dejaran de existir estos animales. Entonces, ¿qué sucede? Este acontecimiento, en primer lugar, orilló al ser humano a retomar su dieta básica, porque ahora la carne se estaba reduciendo. Como no había mucho acceso a lo que era este tipo de animales, no les quedó de otra que aumentar su dieta en alimentos de origen vegetal. No quedó de otra. Entonces, por eso cuando dicen que de los problemas o de las grandes dificultades surgen las soluciones más grandes. Esta situación donde las personas ahora tenían el reto de reinventar la forma de alimentarse, generó que se le diera mayor importancia a lo que era la recolección de alimentos de origen vegetal y por consiguiente tratar, porque ellos miraban cómo crecían en el medio. Entonces, trataron de llevarlos y se les ocurrió sembrarlos para tenerlos cerca de sus asentamientos. Eso viene a generar la agricultura. Y fue episodio uno de los episodios más excepcionales en la historia de la humanidad, porque de la invención de la agricultura se desencadenó una serie de procesos que marcaron profundamente a la historia de la humanidad. La agricultura fue algo monumental. Muchos quizás no le pueden atribuir la importancia, pero para los procesos de evolución fue excepcional. Entonces, cuando se comienza a ver esa agricultura incipiente, se da otro fenómeno. O sea, esto desencadena, recordémonos que estamos ante lo que es causa y efecto. Causa y efecto. Una cuestión desencadena otra y, o sea, eso es algo que es, pero nada es al azar, jóvenes. La agricultura no apareció porque, por arte de magia, no. Hubieron muchas condiciones que ya se las expliqué. Entonces,
el ser humano cuando se da cuenta que es capaz de dominar su forma o lo que es el proceso de abastecimiento de comida, él se da cuenta que ya no depende de la naturaleza, o quizás voy a corregir eso porque nosotros siempre dependemos de la naturaleza. Ya no depende totalmente de la naturaleza. Ya no depende totalmente de lo que le dé el medio físico o de lo que puede encontrar sería. Porque ya es capaz de producir sus alimentos. Esto, en primer lugar, desencadena que se comiencen a dar los primeros asentamientos humanos. Cuando la población se da cuenta de que ya tiene una fuente continua de alimento y que no necesita andar buscándole en otro lado, determina entonces por asentarse. Y los primeros asentamientos se dan en las riberas de los ríos, porque utilizaban el agua, necesitaban una fuente permanente de agua para poder irrigar y obviamente pues para su consumo. Por eso, no sé si ustedes han notado que todas las grandes, todos los poblados, o sea, los asentamientos de las grandes ciudades, siempre hay un río. Esa es una tendencia que viene desde esos tiempos. La importancia del agua, tanto para los cultivos de ese tiempo como para pues, beberla. Entonces, ya prácticamente desaparece el nomadismo y se da lo que es el sedentarismo, en lo que es esta segunda etapa. Comienza el sedentarismo. Ya, si ustedes ven, no es que desaparece a un 100% la casa, pero la mayor parte de la subsistencia, pues, la hacían cultivando sus alimentos. Quizás complementaban su dieta, ¿va? Pero la mayor parte de su consumo era ya de origen vegetal. Necesito un voluntario, vamos a ver, que me lea este parrafito. Yo, profesor, que no lo lee muy bien. Jimena, ve, Jennifer, ¿Cuál es el que voy a leer? Agricultura incipiente. exactamente. Lo que tengo iluminado, léamelo, hija. Ujú. A partir de este periodo finaliza la glaciación, por lo que eso afecta a la megafauna adaptada al frío. Eso provoca la extinción de estos grandes animales, que eran en parte de fuente de alimento de las poblaciones. Las condiciones cálidas aptas para el cultivo, sumado a la reducción de la dieta cárnica, hizo que el ser humano intensificara el consumo de alimentos de origen vegetal, surgiendo así el origen de la agricultura. O sea, este acontecimiento natural fue una influencia, pues, que desencadenó una serie de factores que cayeron en lo que es que la humanidad. O sea, el hecho de que es como, es ese sentimiento de sobrevivencia que a veces nos orilla a hacer pues cosas excepcionales. Este fue un momento bastante decisivo. Y lo que es esta segunda etapa, eso fue lo que lo marcó. Definitivamente. Hace 7000 años antes de Cristo. Y es ahí donde comienza prácticamente pues un despegue. No lo vamos a ver como que ya rápidamente comienzan a darse los grandes avances. No, tampoco eso. Sin embargo, sí comienza pues a sentarse las bases para el comienzo de la civilización.
Luego, pasó mucho tiempo en esa etapa de estos grupos que se comenzaban a asentar, pero eso fue el antecedente para el presurgimiento de lo que son ya los primeros indicios de las primeras culturas antiguas que eran anteriores a las culturas precolombinas que existieron en América. Y esto nos manda al periodo preclásico. Véanlo bien. 2500 años antes de Cristo. Un voluntario que me lea esta parte. Yo, profe. Yo, Jennifer. profe. Profe, Dejemos a Jennifer. Ama- Jennifer, hay Jennifer, un lea, cuadro. después lo va a leer el otro compañero. Preclásico, 2500 años antes de Cristo. En esta etapa las poblaciones crecen y se asentan en las primeras sociedades sedentarias. Esto debido al dominio de la agricultura. Surgen las primeras formas de organización social, como los cacicazgos. Para este periodo se comienza a consolidar la cultura olmeca, considerada por algunos la cultura madre de las civilizaciones en Mesoamérica. Dicha cultura sobresalió por ser de los primeros en desarrollar la escritura en América. Muy bien. Analicemos ese parrafito. Porque necesito que me den sus opiniones. Analicémonos unos 3 minutos, ¿ok? Porque necesito ver ahora su perspectiva, cómo me están entendiendo este proceso que estamos analizando, ¿ok? Tienen 3 minutos de reflexión. Bien. Vamos a ver. Hasta este punto, hemos avanzado bastante en el tiempo. Véanlo como un viaje en el tiempo. Pero ahora necesito, a este punto, cómo han logrado conceptualizar lo que hemos visto. Vamos a ver. Cómo han logrado entender lo que es este proceso. Vamos a ver. Opiniones. Con sus explicaciones. Ujú. Partiendo de todo lo que hemos visto. Profe, yo he entendido, bueno, desde Ajá. el inicio,
que el hombre cuando emigró y llegó a América, Ah, aprendió, aprendió de lo más básico hasta llegar a, a la última etapa, que es el postclásico. ujú, Y fue aprendiendo, fue etapa por etapa, como nos explica usted, que desde la recolectación hasta llegar, pues, en esta etapa que estamos, a la agricultura. Aunque pasaron muchos años, el hombre poco a poco eh, iba llegando y mejorando su estado de vida porque cada vez que iban a cazar, su vida tenía peligro porque el animal, como nos enseñó el video, eran súper gigantes al compararse a los humanos. Y yo creo que para el momento donde el humano encontró el fuego, fue fue un gran avance para el humano porque comer carne no, que ya cocinada y no cruda, creo que hizo que las personas avanzaran y mejoraran su estilo de vida. a ver, otra opinión. El humano, al pasar los años, fue Ujú, evolucionando poco a poco, de pasar a estar cazando todo el tiempo, arriesgando sus vidas, a estar con sus casitas hechas de materiales fuertes, con sus cultivos. Em, eh, ya está. otra Profe, opinión. déjeme hablar. Sí, Que el ser humano ha pasado por un desarrollo que le ha tomado mucho tiempo. Eh, desde, desde tiempos inmemorables, el ser humano siempre estaba organizado en grupos llamados bandas y siempre han viajado por todo el territorio, yendo de un lugar a otro, cazando, ya que aún no sabían o aún no podían tener una fuente de alimento fijo en un lugar y ujú, siempre pasaban yendo de un lugar a otro y cazando. Entonces cuando ya descubrieron la agricultura y la ganadería, empezaron a formar empezaron a quedarse en lugares para quedarse ahí para siempre. Empezaron muy, a tener una vida sedentaria. muy bien. Y entonces, cuando ya habían tenido un montón de cambios en sus vidas, ya habían descubierto el fuego, que eso les ayudó a prevenir enfermedades. Al menos eso es lo que supongo. No, Eh, y entonces después ellos ya empezaron a formar una sociedad cada vez más organizada, hasta organizarse en cada vez en grupos, cada vez grupo en más grupos, más hasta complejos, llegar a exactamente. formar Poblado. una sociedad compleja. Ujú, Y eso sería todo. muy bien. Vamos a ver, otra opinión. Vamos a ver, María Fernanda Eh, Chávez. María Fernanda. Bianca, vamos a ver. Alexa. Cecia. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué opinan? ¿Qué han entendido? Que como conforme
ser humano se ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a las diferentes etapas. Ujú. ¿Quién más? Vamos a ver. Bien. Entonces, si ustedes ven la secuencialidad que nos está dando la historia, nos está permitiendo poder tener una comprensión más amplia de lo que son estos procesos. Ahora, vamos a adentrarnos a lo que es el periodo preclásico. El periodo preclásico, si ustedes se fijan, en primer lugar comienza a consolidarse aún más ese proceso de sedentarismo en las sociedades. Y en este periodo se da una situación bastante particular. Recordémonos que en las etapas anteriores, que eran cazadores y agricultores incipientes, no existía una forma de organización social todavía, ni el menor indicio. Pero el hecho de que las poblaciones comiencen a asentarse, producto de lo que es la invención de la agricultura en lo que es la segunda etapa, 7000 años antes de Cristo, es prácticamente el preludio de que, en primer lugar, el ser humano ya comienza a generar nuevas formas o nuevos procesos, tanto de organización como de construcción, porque igual el hecho de que se asienten permanentemente, eso implica de que sus construcciones sean de carácter permanente. Eso implica de que florezca también lo que es las formas de artesanías. Entonces, en lo que es el periodo preclásico, se da la forma más primitiva de organización social, que eran los cacicazgos. El cacicazgo, en primer lugar, es una estructuración donde surge la figura de lo que es un líder, o en este caso una persona denominada cacique. Que de una u otra manera es la que tiene mayor respeto y era un honor que se le daba generalmente a un anciano de gran experiencia. Ahora, es aquí donde vamos a comenzar a hablar de una gran civilización que es anterior a la de los mayas. La cultura olmeca, si ustedes ven, aparte de la fascinación que nos genera, también nos genera mucho misterio, porque hay muchas cosas que todavía la ciencia no ha explicado en relación a la cultura olmeca. Y más adelantito vamos a ver uno de esos grandes misterios, porque hubieron, en relación a las culturas precolombinas, jóvenes, nosotros debemos de tener claro nuestro pasado realmente que es excepcional. Y hay muchas cosas que todavía no ha logrado explicar la ciencia cómo lograron. Por ejemplo, en Pumapunco, en la parte central de Bolivia. Lo vamos a ver más adelante. Cómo este grupo logró desarrollar construcciones masivas, pero con un nivel casi de perfección excepcional. Vamos a analizar en Chichén Itzá cómo los mayas eran capaces de dominar la arquitectura al punto de crear efectos de sonido a la hora de, por ejemplo,